Ejercicio 43, tenemos tres terrenos que tienen esas dimensiones. Se nos pide cuál es la menor cantidad de terrenos que tengan igual superficie en los cuales se pueden dividir. No olvidemos, la pregunta es esta: menor cantidad de terrenos. Menor cantidad de terrenos, pero con la condición de que tengan igual superficie en la que se pueden dividir. Es decir, se van a dividir todos los terrenos de modo tal que tengan igual superficie. ¿Qué concepto se está empleando ahí? Si me piden dividir igual superficie y para tener la menor cantidad de terrenos, significa que tienen que tener el máximo tamaño cada uno de ellos. Si tienen que tener el mayor tamaño posible para obtener la menor cantidad de terrenos, se van a dividir con el mismo tamaño. Ese concepto es el máximo común divisor. Tenemos que determinar el máximo común divisor entre esos tres números. Máximo común divisor entre 220, 330 y 550 es 110. Como segundo paso, vamos a tomar cada una de esas dimensiones, cada uno de los tamaños de cada uno de los terrenos, y lo vamos a dividir entre el máximo común divisor. ¿Eso para qué? Para obtener la cantidad de terrenos que van a salir de cada uno de ellos. Si el terreno 1 tiene 220 metros cuadrados y se va a dividir entre 110, que sería el máximo común divisor entre las dimensiones de los tres terrenos, obtenemos un número. Igualmente, si tomamos el otro terreno e igual el último. Al efectuar esa división, 220, 330 y 550, entre el máximo común divisor, se obtienen estos valores. Estas son las cantidades de terrenos. Obtengo 2 terrenos del primero, obtengo 3 terrenos del segundo y obtengo 5 terrenos del último de esos terrenos. Finalmente tenemos que sumar esos 3 valores y la respuesta es la opción B. Ejercicio 43, tenemos 3 terrenos que tienen esas dimensiones. Se nos pide cuál es la menor cantidad de terrenos que tengan igual superficie en los cuales se pueden dividir. No olvidemos, la pregunta es esta: menor cantidad de terrenos. Menor cantidad de terrenos, pero con la condición de que tengan igual superficie en la que se pueden dividir. Es decir, se van a dividir todos los terrenos de modo tal que tengan igual superficie. ¿Qué concepto se está empleando ahí? Si me piden dividir igual superficie y para tener la menor cantidad de terrenos, significa que tienen que tener el máximo tamaño cada uno de ellos. Si tienen que tener el mayor tamaño posible para obtener la menor cantidad de terrenos, se van a dividir con el mismo tamaño. Ese concepto es el máximo común divisor. Tenemos que determinar el máximo común divisor entre esos 3 números. Máximo común divisor entre 220, 330 y 550 es 110. Como segundo paso, vamos a tomar cada una de esas dimensiones, cada uno de los tamaños de cada uno de los terrenos, y lo vamos a dividir entre el máximo común divisor. ¿Eso para qué? Para obtener la cantidad de terrenos que van a salir de cada uno de ellos. Si el terreno 1 tiene 220 metros cuadrados y se va a dividir entre 110, que sería el máximo común divisor entre las dimensiones de los 3 terrenos, obtenemos un número. Igualmente, si tomamos el otro terreno e igual el último. Al efectuar esa división, 220, 330 y 550, entre el máximo común divisor, se obtienen estos valores. Estas son las cantidades de terrenos. Obtengo 2 terrenos del primero, obtengo 3 terrenos del segundo y obtengo 5 terrenos del último de esos terrenos. Finalmente tenemos que sumar esos 3 valores y la respuesta es la opción B. Ejercicio 45, se nos da una serie de gastos y en función de eso se pide determinar cuánto se gastó en total de ese sueldo, es decir, cuál es la fracción que se gasta del sueldo. Los gastos que nos plantean individualmente son los siguientes: un 12avo en comida, un tercio en carro y un cuarto en ropa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sumar esas 3 fracciones. Podemos utilizar en este caso el procedimiento del mínimo común múltiplo.
el mínimo común múltiplo entre esos tres denominadores, 12, 3 y 4 es 12, es el número que vamos a colocar acá. Y ahora simplemente efectuamos el cálculo para los numeradores. Recordemos que vamos a tener que dividir cada uno de esos denominadores con el mínimo común múltiplo, es decir, 12 entre 12, 1. Y lo multiplicamos por el numerador original. 12 entre 3 es igual a 4 y lo multiplicamos por su numerador, que sería 1. Y finalmente 12 entre 4 es igual a 3. E igualmente lo multiplicamos por el numerador, que sería 1. Solo nos queda efectuar esa operación en el numerador. Muy sencilla la operación en el numerador. Nos arroja como resultado 8, la suma. 1 por 1 es 1, 4 por 1 es 4 y 3 por 1 es 3. Y al obtener esta fracción podemos simplificarla dividiendo entre 4. 8 entre 4 y 2 entre 4 arroja la opción B como resultado. Ejercicio 46, vamos a simplificar esa fracción algebraica y determinar el resultado. Lo primero que podemos visualizar es que el denominador no se puede factorizar, así que tenemos que factorizar el numerador. Como es de grado 2, colocamos dos dobles paréntesis. Vamos a recordar cuál es la regla para obtener los valores dentro de esos paréntesis. Primero, cuáles son los signos que vamos a colocar. El primer signo, que corresponde al término central, lo vamos a colocar en el primer paréntesis. En el segundo paréntesis vamos a colocar el resultado de multiplicar este signo por el segundo, es decir, menos por menos, más. Finalmente, los números que van a ir dentro de los paréntesis en orden van a ser dos números que multiplicados nos den 12 y que esos mismos dos números al restarse, depende de este signo, del signo del término independiente, den como resultado 4. Números que multiplicados den 12 y que al mismo tiempo restados nos den 4. Esos dos números son 6 y 2. 6 por 2 es 12 y 6 menos 2 es 4. El mayor de ellos va en el primer paréntesis, 6, el menor en el segundo, y por supuesto ahora podemos visualizar que este factor es igual a este, solo queda x menos 6, opción A. Ejercicio 47, vamos a efectuar esa operación y determinar el resultado. Vamos primero con el numerador. En el numerador podemos utilizar mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 6 y 3 es 6. Ahora, vamos a dividir. Mínimo común múltiplo es 6. 6 entre 3 es 2 y lo multiplicamos por 1. Es decir, 2 por 1, 2. Luego, 6 entre 6. 6 entre 6 es 1 y 1 por 5 es 5. Así que aquí nos queda 2 más 5. Es decir, esto es 7. En el numerador nos quedó 7 sextos. En el denominador podemos claramente ver que en esta multiplicación podemos cancelar 3 con este 3. Quiere decir que está quedando 1 menos un cuarto. 1 menos un cuarto, tenemos que multiplicar 4 por 1 y a ese resultado le restamos este 1. Es decir, 4 por 1, 4 menos 1, 3. Nos está quedando 3 cuartos. Solo queda aplicar doble C. Estaríamos multiplicando 7 por 4 en el numerador y 6 por 3 en el denominador. Queda 28 sobre 18 y esta fracción se puede simplificar dividiendo entre 2, lo que significa que la respuesta es la opción B.